Imagina por un momento que la historia no es como te la contaron en el colegio. No una lista de fechas, reyes y guerras, sino una colección de momentos tan extraños, tan improbables, que parecen inventados. Porque lo cierto es que la realidad muchas veces supera con creces a la ficción. Hoy vamos a recorrer 10 hechos históricos que parecen mentira, pero que ocurrieron de verdad. Y algunos de ellos pueden cambiar completamente tu forma de ver el pasado. Empezamos con algo que, si no lo supieras, jurarías que es un error. Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, vivió más cerca en el tiempo de la llegada del ser humano a la Luna que de la construcción de las pirámides de Giza. Sí, has escuchado bien. Las grandes pirámides se construyeron alrededor del 2500 a.C. Cleopatra vivió en torno al año 30 a.C. Eso significa que entre ella y las pirámides hay más de 2000 años de diferencia, mientras que entre Cleopatra y el alunizaje de 1969 hay menos. Una idea que rompe por completo nuestra percepción del tiempo histórico. Ahora piensa en esto. La Universidad de Oxford, una de las más antiguas del mundo, ya estaba funcionando cuando el Imperio Azteca aún no existía. Oxford comenzó a impartir clases en el siglo XI. El Imperio Azteca, en cambio, se consolidó en el siglo XIV. Es decir, mientras en Europa ya había estudiantes asistiendo a clases, en América todavía no había surgido una de sus civilizaciones más emblemáticas. Y hablando de civilizaciones, hay un dato que parece sacado de una novela fantástica. Durante la Edad Media, hubo un periodo en el que vikingos y samuráis coexistieron en el tiempo. Mientras los guerreros nórdicos navegaban por Europa, en Japón ya existían los samuráis como clase social organizada. Nunca se encontraron, pero durante un tiempo compartieron el mismo mundo. Dos culturas completamente distintas, separadas por miles de kilómetros, pero unidas en el tiempo. Ahora vamos con algo aún más sorprendente. Napoleón Bonaparte, uno de los personajes más importantes de la historia europea, fue atacado una vez por conejos. Sí, conejos. En una cacería organizada en su honor, se liberaron cientos de conejos para que el emperador pudiera cazarlos. Pero algo salió mal. En lugar de huir, los conejos comenzaron a correr hacia él. Lo rodearon, lo atacaron y obligaron a Napoleón a retirarse. Una escena tan absurda que parece inventada. Pero ocurrió. Pasamos ahora a un dato que mezcla ciencia, historia y pura casualidad. En 1896, durante la primera demostración pública de rayos X, un hombre descubrió que tenía una bala dentro del cuerpo. Desde hacía años había sido herido anteriormente, pero nunca supo que el proyectil seguía allí. Fue la tecnología la que reveló ese secreto oculto. Un ejemplo perfecto de cómo el avance científico puede cambiar nuestra percepción de la realidad. Y ahora, algo que suena completamente imposible. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oso fue oficialmente soldado del ejército polaco. Su nombre era Wojtek. Ayudaba a transportar munición y formaba parte de la unidad como un miembro más. Incluso tenía rango militar, un oso, soldado. Y no es una metáfora. Sigamos. En el siglo XIX, en Estados Unidos, se vendía cocaína en farmacias, de forma completamente legal. De hecho, formaba parte de algunos medicamentos. Incluso bebidas populares contenían derivados de esta sustancia en sus primeras versiones. Lo que hoy consideramos peligroso, en su momento era visto como algo normal. Otro ejemplo de cómo cambian las percepciones con el tiempo. Ahora viajamos a Australia. En 1932, el ejército australiano declaró la guerra a unos animales, concretamente a los emus, grandes aves incapaces de volar que estaban destruyendo cultivos. El ejército intervino con armas. El resultado fue inesperado. Los emus resistieron, y el ejército no logró controlar la situación. Un conflicto tan extraño que ha pasado a la historia como la Guerra de los Emus. Volvamos a Europa. En la Edad Media, los juicios no solo se celebraban contra personas, también contra animales. Había procesos legales en los que se juzgaba a cerdos, ratas o incluso insectos. Se les acusaba de delitos y se les condenaba formalmente. Hoy puede parecer absurdo, pero en aquel momento formaba parte del sistema judicial. Y ahora, uno de los datos más curiosos. En el antiguo Egipto, existían contratos laborales con días libres por resaca. Sí, como suena.
Algunos trabajadores tenían permitido ausentarse si habían bebido demasiado el día anterior. Incluso se registraban las razones de ausencia. Un pequeño detalle que humaniza a una civilización que solemos ver como lejana. Y para terminar, uno de los datos más impactantes. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea. Se estima que existen alrededor de 3 billones de árboles en nuestro planeta, mientras que la Vía Láctea tiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. A veces, lo extraordinario no está en el espacio, sino aquí mismo. Después de recorrer estos 10 datos, hay una conclusión clara. La historia no es lineal, no es lógica, no siempre tiene sentido. Está llena de coincidencias, errores, decisiones inesperadas y momentos absurdos. Y quizá por eso es tan fascinante, porque cuando la observamos con atención, descubrimos que el pasado no es tan diferente de nosotros. Sigue siendo humano, impredecible y, muchas veces, completamente increíble. Si te gustan este tipo de contenidos, curiosidades y datos que te hacen ver el mundo de otra forma, suscríbete, porque esto es solo el principio.